A ver, Roberto Campa. Dice Claudia Dame. Ay, Katia, no los vaya uno a desincomodar. Cuando le dije, ¿qué pregunta que me mandó este? Ahorita se respondemos. Ahorita no, joven, con un perrito. ¿Hay alguna pregunta que te desincomode, como dice Ninguna. Claudia? Yo estoy Okay. listo para lo que sea. Muy bien, perfecto. A ver, JGC siempre, Juan Gabriela te pregunta. Pregúntale su definición de abatir, que consta que yo no te la pregunté. Sobre la ley Bala de Moreno Valle y la sistemática represión de Roberto Borge. Yo nada más hago la pregunta. El tema de debatir tiene que ver con un informe que presentó el PRO la semana pasada, con respecto a una orden en el relevo de mandos en la zona en donde está Tlatlaya. Me parece que el Centro PRO presenta un informe donde descontextualiza uno de los apartados. El oficio tiene 37 instrucciones puntuales, todas encabezadas por una, y es respetar los derechos humanos. Las 7 se refiere a este término, que es un término equívoco, ciertamente, pero pues una ordenanza como esta se tiene que entender en un contexto mayor, dices tú. Y hay 7 instrucciones puntuales que tienen que ver con respeto a los derechos humanos, que tienen que ver con uso legítimo de la fuerza y que tienen que ver con el trato que deben darle a los detenidos y la información que deben de enviar a sus superiores en el caso de que haya detenidos. Entonces, pues me parece que hay una interpretación en donde se saca de contexto una parte y entonces da la impresión, como escribiste hoy, de que encontraron una joya, cuando en realidad pues me parece que, insisto, un ordenamiento como este tiene que ser claramente analizado de manera íntegra. Y lo que se hace pues es sacarlo y luego darle una acepción al término abatir que no se apega a ninguna de las 10 que tenemos en los diccionarios, aunque sea utilizado en otros documentos oficiales. Hasta el presidente oficiales. Ha dicho abatir para referirse a matar criminales. Pues yo creo que esto nos obligará a todos a ser más precisos. Ley Bala de Moreno Valle. Tengo opiniones distintas. Desafortunadamente, después de que se aprobó esta ley, hubo un incidente donde hubo un niño que perdió la vida. Y me parece que esto pues descalificó de entrada un ordenamiento. He conversado recientemente con diputados de distintos partidos en Puebla, particularmente con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que es por cierto un diputado que forma parte del PRI, y tienen opiniones distintas. Lo que me parece que es muy importante es que tenemos que tener una norma que defina cuál es el uso legítimo de la fuerza. Me parece que es indispensable que todos los que tienen que ver con este tema, que haya reglas, que sea progresivo, porque el Estado debe tener el monopolio de la fuerza, legítimo. Naturalmente. Y utilizarlo, pero también, de acuerdo a derechos humanos, de manera progresiva, etcétera, ¿no? Claro, hay estándares internacionales de uso legítimo de la fuerza y me parece que, pues, ojalá y pudiéramos contar en todos los ámbitos con una ley que defina claramente cuáles son las posibilidades de las corporaciones de seguridad. Y ¿tú tienes reportes de sistemática represión del gobierno de Roberto Borge? No, bueno, hay algunos temas emblemáticos. Hay uno particularmente ahora que está en los medios de un indígena que es defensor de un tema de agua. Nosotros tenemos medidas de la Interamericana de Derechos Humanos a su favor. Me parece que pues, es un tema que tiene que revisarse y hemos estado en comunicación ya con la autoridad local. Yo me reuní la semana pasada con el secretario general de gobierno y confío en que podremos encontrar una solución. ¿Tú cómo ves, esa no es pregunta nadie mía, el ámbito de los estados? Todo el mundo le está entrando bien al tema de los derechos humanos. Hay personas que nos preocupa mucho que todavía los titulares de comisiones estatales pues son como básicamente nombrados por dedazo por muchos gobernadores, ¿no? Sí, yo creo que es, por decirlo en términos sencillos, un poco disparejo. Hoy estamos trabajando de manera muy importante, no solamente con los estados que faltan, sino con los 9 estados que tuvieron cambio de gobernador
en esta última elección. Yo he hablado personalmente ya con muchos de ellos por instrucciones del secretario, de manera tal que arrancando su gobierno, o si se puede desde la transición, garanticemos dos cosas. Uno, que tengan programa de derechos humanos, que todos sepan en el Estado qué es lo que tienen que hacer en esta materia, y pues naturalmente que tengan también órganos autónomos de defensa de los derechos humanos, que tengan presupuesto. Cuando nos reunimos la semana pasada en Tabasco con el presidente de la CNDH y con los titulares de los órganos autónomos, y uno cuando revisa los presupuestos y los compara, pues encuentra que hay algunos que los tienen realmente en condiciones muy amoladas, cuando tienen responsabilidades mayores que otros estados que tienen presupuestos suficientes. Una de las tareas, me parece, es hacer que todo este aparato funcione y que realmente seamos capaces de trabajar todos para garantizar que la reforma de 2011, que es una reforma total, que cambió el paradigma constitucional, se aplique, y que las violaciones a los derechos tengan una consecuencia para evitar que se repitan. Así es. Soledad Villa, ¿por qué se le ve tan poco en eventos con el presidente? ¿No cree que maneja un perfil demasiado bajo? Bueno, en realidad hemos tenido, desde que yo llegué a la subsecretaría, eventos importantes con el presidente, una reunión con el Consejo, con la Junta de Gobierno de la CEAP, importante. Fue el aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tuvimos también una reunión en la que participó el presidente. Me parece que, pues sí, hay que hacer un esfuerzo para tratar de jalar más hacia este tema, pero yo estoy convencido de que es un tema que está en las prioridades del presidente. También te pregunta, ¿qué ejercicios ha hecho la dependencia para vincularse con la sociedad y el sector privado en materia de derechos humanos? Es una pregunta muy importante y yo debo decir que intentamos fortalecer esta relación todos los días. Yo tengo en lo personal contacto con las organizaciones de la sociedad, con los defensores, con todos, incluido naturalmente el PRO y Artículo 19. Tenemos, por ejemplo, el instrumento de defensa de periodistas y los dice y porque defensores. ellos son muy críticos con ustedes. Son muy críticos. Nos hemos reunido, bueno, estuvimos hace un par de semanas con el secretario de Gobernación y el canciller, con el Consejo Episcopal, viendo los temas de migración. Es fundamental la participación de la sociedad en este tema. Hacemos un esfuerzo por estar cerca, siempre será insuficiente, y yo lo que les pido a quienes nos están viendo y tienen que ver con este tema es pues que también que se acerquen, que vengan a tocar la puerta está abierta, que vengan, que se acerquen con nosotros para ver cómo podemos construir juntos. Bueno, yo te voy a pedir una cita para hablar de discapacidad entonces, ¿eh? Claro que sí. Alonso Cantú, Lonchis Cantú, ¿le están brindando apoyo a la ex empleada doméstica del actual gobernador de Sinaloa? ¿Apoyo al médico que le extirpó el ojo sano al bebé en Sonora? Sí, hemos estado pendientes, principalmente en el segundo tema. Con el Seguro Social tenemos una relación también muy frecuente y estamos trabajando ahorita para hacer un anuncio en las siguientes semanas de una serie de decisiones para buscar que todavía bajen más las quejas en materia de salud en la CNDH. Lo que se ha planteado pues es un esquema, es irreparable el asunto de el ojo, sí, aparentemente un ojo que podía atenderse de este niño, pero el Seguro Social está asumiendo, me parece, de manera importante la responsabilidad. Sí. Y en el caso de la trabajadora doméstica, lo que diría es que uno de los temas en los que estamos trabajando es en la ratificación del 189. Ay, pero ya, Roberto Campa, ya se han tardado mucho. Bueno, en realidad, déjame darte un dato, porque hoy tuvimos una reunión con el Consejo de CONAPRED, con el secretario. 20 países han ratificado el convenio a nivel internacional. Hay que decir que más de la mitad son de nuestro continente, o sea, es un tema en el que tenemos que hacerlo lo más pronto que sea posible. Sí, hemos avanzado además mucho. En México, en el exterior ponemos el ejemplo y somos de vanguardia en muchos casos, y a veces siento que somos bien farol de la calle, oscuridad en la casa. Mira, este es un tema muy importante. Pero hay que explicar, el convenio 189, ¿qué le daría a 2 millones de empleadas? El convenio 189 de la OIT le daría seguridad social a las trabajadoras del hogar, que se calcula son alrededor de 2.2 millones.
1.2 trabajan más de 35 horas a la semana, que es el primer universo. La mayor parte son mujeres, el 85%, si no me equivoco, son mujeres. La mayor parte se dedican a trabajar en las casas, otro grupo son lavanderas. En el caso de los hombres, más o menos la mitad trabajan como choferes. Los sueldos son menores en el caso de las mujeres que de los hombres. El porcentaje que ganan más de 2 mínimos de las mujeres es mucho menor que en el caso de los hombres. Hay básicamente 4 cosas que hay que resolver en el convenio. Una son la parte financiera, naturalmente tiene un costo importante para el Estado, aunque hay un periodo, como estipula el propio convenio, para su implementación. La segunda parte es administrativa. El Seguro Social tiene hoy un poco más de 800,000 patrones. El número de patrones que vendrían con el convenio es mucho mayor que los que tiene en este momento el Seguro Social. El tercero es fiscal, cómo se cobran, la parte que le corresponde a trabajadores y empleados, y la cuarta parte es legislativa. Hay una hoja de ruta, estamos trabajando y pues se han establecido compromisos, y el principal es que una vez que concluya toda esta tarea en la que estamos involucrados, distintas instituciones, se estará dando el siguiente paso, que es la ratificación. Muy bien. Adrián Alco Chávez te dice, ¿por qué se limitan a recomendaciones y no a mandatos o obligaciones? ¿No se tendría que legislar al respecto? Yo creo que se refiere a esto de que la CNDH da recomendaciones, no los puede obligar a cumplir. Pues sí, porque en realidad la CNDH no es el poder judicial, pero lo que yo puedo contestar es que el compromiso del presidente de la República es que todas las recomendaciones se aceptan. No hay una sola recomendación que se rechace. Todas, el 100% de las recomendaciones, es el compromiso del presidente, se han aceptado y todas habrán de aceptarse en su administración. Muy bien. Daniel Romo te pregunta, hay varias preguntas, pero te voy a destacar esta. ¿Por qué 0 alertas de género a pesar del alto índice de feminicidios? ¿Por qué dejar pasar malos y vergonzosos resultados de CONAVIM, el Consejo Nacional para Evitar la Violencia contra las Mujeres, en el 2013? La alerta no ha funcionado. No, pero estamos trabajando en ello, con ¿También? CONAVIM y con InMujeres, y tendremos seguramente en los próximos días anuncios importantes en esta materia. De lo que se trata es de que se dicten alertas y que realmente sirvan. Y esto pues implica que no se politice, porque es lo que se ha pasado. Tener diagnósticos precisos de dónde tenemos exactamente el problema y que la alerta pueda focalizar esos problemas, y en eso estamos trabajando. Yo puedo adelantar, es la instrucción que tenemos también del secretario, es un instrumento que nos va a ayudar y que estamos trabajando para que nos ayude. Pedro Cárdenas te pregúntale qué consecuencias tiene a nivel internacional no haber acatado las recomendaciones del relator de la ONU. Supongo que se refiere a tortura. Sí, más que una recomendación es un informe, y lo que nosotros hemos dicho es que reconocemos que tenemos un problema, como dice también el informe de Méndez, entre la detención y la puesta a disposición, y estamos trabajando de manera puntual en ello. Hoy es fundamental el asunto de la ley. Estamos en ese proceso legislativo. Como hemos dicho, el cambio en el sistema de justicia va a ayudar de manera muy importante también. Okay. Y Lu Grimaldo te pregunta, ¿cómo está trabajando con el Ejército y Marina y policías que ya no quieren actuar porque derechos humanos apoya más a un delincuente? ¿Y cómo quitamos esta percepción, Roberto, de que los derechos humanos apoyan a los delincuentes? Pues es que me parece que es una percepción que se fundamenta en el desconocimiento, porque la realidad es que lo que protegen los derechos humanos son derechos fundamentales que pueden ser de los delincuentes o pueden ser nuestros. Por ejemplo, plantear el cuestionamiento a la tortura, pues me parece que es un principio elemental. Y hay que decir también que incluso los peores delincuentes, pues también tienen derechos. Tienen derecho a un juicio, a un proceso. A un debido proceso. A un debido proceso. No se justifica, y el Estado mexicano lo tutela, no se justifica por la característica de un delincuente
que... Aunque sean monstruos, ¿no? Pues sí, son pero mira, seres humanos que déjame darte un dato, para un poco también, no para justificar. Nosotros hicimos en el programa de prevención un estudio con Elena Saola sobre adolescentes en conflicto con la ley. En México hay un poco más de 5,000 adolescentes en conflicto con la ley que cometieron faltas graves. 25% son homicidas, por cierto. 15% son secuestradores. Insisto, no se trata de justificar, pero después de analizar el perfil de estos jóvenes, lo que podemos decir es que prácticamente ninguno llegó a la preparatoria. Lo que podemos decir es que un porcentaje altísimo de estos jóvenes vivió un fenómeno grave de violencia en sus hogares, prácticamente todos dejaron sus casas, muchos por violencia. Lo que podemos decir es que casi el 93%, si no me equivoco, tuvo que trabajar antes de cometer la falta. Algunos empezaron a trabajar a partir de los 11 años. Lo que podemos decir es que tuvieron un problema de adicciones pues desde niños. No pretendo de ninguna manera justificar una conducta. Pero hay cosas que arreglar. Hay cosas que arreglar y me parece que este gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña, puso el énfasis particularmente en esto, en el origen de la violencia, en las causas de la violencia, y por el otro lado, pues también tienen derecho a ser juzgados y en caso de que se les compruebe la responsabilidad, a pagar una sanción. En algunos casos pues estarán en la cárcel durante seguramente el resto de su vida, y nada justifica que si hay un delincuente que alguien le quite la vida por decisión propia. Nada justifica que se le torture para obtener una confesión, porque ese riesgo es hoy con él, pero mañana puede ser sobre cualquiera. Entonces, los derechos humanos me parece tienen que ver también con libertades, tienen que ver con derechos civiles, tienen que ver también hoy un paquete muy importante con derechos económicos, con derechos sociales, con derechos colectivos, ambientales, culturales, y son pues los derechos que tenemos todos por el hecho de ser humanos. Así es. Gracias. Al contrario, muchas gracias.